Muy buenas, distinguida teleaudiencia del ciberespacio, nuevamente en Puneños en el Mundo. Estamos en esta reunión engalanados por la presencia de un músico melómano y bastante cultor de la música y además amplísimo en esa perspectiva. Se trata de Enrique Astete Rodríguez, puneño y uno de los pioneros en la introducción de la música moderna a través del cuarteto Los Free Loves, que inicialmente estaba formado por puro puneño y que ahora también trabajan con puneños que están radicando en Puno, en Arequipa o en Lima, pero que siempre se reúnen y hacen sus certámenes. Como saben ustedes, Enrique Astete Rodríguez es puneño, ha estado mucho tiempo en la ciudad de Puno y es hijo de don Ciro Astete Yávar, también vinculado con la gente, las actividades culturales, políticas, un gran animador cultural, y de una señora Feli Astete, conocidísima porque también era una señora animadora de las actividades culturales en Puno y realmente de mucho recuerdo. En el Puno que hemos vivido con Ciro, pues no había más allá de 1000 alumnos en los colegios San Carlos, Santa Rosa, San Ambrosio, ¿no? Los Zampahostias, los burros, y le decían las vacas a las santarrocinas. Después apareció el colegio Villa Fátima, María Auxiliadora, pero era una villa apacible, tranquila, donde todos nos conocemos. Y conversando en la antesala con Quique, ahora decimos que cuando vamos a Puno no nos conocemos, pero también hay que hacer una salvedad. Todos los que están en Puno viviendo ahora tampoco se conocen entre ellos y caminan por la famosa calle de la Avalancha, el Jirón Lima, entre la Plaza de Armas y el Parque Pino, y son un conjunto de gente que camina y deambula de un lado a otro y no se conocen como antes, donde había otra familiaridad entre las personas. En ese ambiente tan apacible, tan recordado, que genera melancolía y nostalgia, nos conocimos con Ciro, jugábamos en las casas, casonas grandes con patio y traspatio, zaguanes, y hacíamos deporte, jugábamos fulbito, jugábamos básquet, instalando aros, etcétera, y nos enlazamos en una entrañable amistad con Julio Espinar, con Víctor Romero, e inclusive sacamos un equipo de básquetbol que nos entrenaba Jorge Villar, era el Strong Boys, que éramos los más atildados, pero los menos eficientes en el manejo del baloncesto. Y en esa época ya Quique empezó a mostrar su inclinación por la música. Conducía un programa en Radio Onda Azul, y ahí hablaba de Bert Camber, de Glenn Miller, de grandes músicos orquestados, es decir, una melodía con los matices de de los diferentes instrumentos que componían y educaban otro oído, otra sensibilidad en Puno que fue aflorando, 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 y bueno, ahora ya se habla, inclusive hay gente que habla del metal, de las nuevas orientaciones musicales que aparecen en este firmamento. Estamos, reitero, con Enrique Astete Rodríguez y siempre como Regis Sur, con que están haciendo la puesta en escena de Antonio Santisteban Palomino y de David Alfredo Pacheco Tanac. Yo los dejo, yo soy, lo confieso, una especie de neófito en este aspecto de la música moderna, pero no quiere decir que no me encante, pero no he estado muy asiduo, muy vinculado con ellos. Los dejo para esta conversación. Felicitaciones, Quique, un gran abrazo y lo mismo a ustedes, José Jesús Antonio y David Alfredo. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego, Nachito. Bueno, Quique, bienvenido a nuestro programa. Yo pienso que tú has vivido una de las generaciones, o sea, una generación de oro y una época de oro de la música, ¿no? A partir del año, o sea, los 60, 70, es la época de oro, digamos, de la música moderna en el mundo. Y no estamos hablando solamente del año 64, cuando Ed Sullivan presenta a los Beatles y genera, quizás es considerado junto con el alunizaje del Apolo 9 en la Luna como uno de los eventos más grandes de la humanidad, que transformó toda una cultura juvenil musical. Entonces, estamos hablando también del rock peruano, que ya antes de ese evento era, digamos, llegó a tener un auge increíble, ¿no? Con bandas como los Saicos, que fueron los proto-punks, etcétera, etcétera. Luego vinieron los Telegraph Avenue, los Shanes, los Traffic Sounds, etcétera, etcétera. Pero en el sur también tú formaste parte de, tanto en Puno como en Arequipa, de las mejores bandas de rock. Entonces, venir aquí al programa es, digamos, refrescar esa época de oro de la música, esa época tan brillante
y al mismo tiempo analizar qué originó que esa época fuera, digamos, una suerte de un positivismo musical y qué factores influyeron para que haya una decadencia posterior. En primer lugar, Quique, te queremos preguntar, digamos, ¿cómo te nació la motivación por la música? Bueno, primero que nada, agradecer el que me hayan considerado dentro de esta expectativa periodística. Y lo que es cierto es que yo desde muy niño empecé a tocar el acordeón. A los 7 años ya tenía un acordeón pequeño. Y bueno, a partir de ahí en los colegios que estuve, este, mi protagonismo en las actuaciones era constante. Y bueno, hasta que salí del colegio y me dediqué a tocar piano y órgano, por ahí arranca mi evolución musical desde el punto de vista, llamémosle, semiprofesional. ¿Tuviste una formación musical escolástica típica con notas o empezaste tocando al oído? De hecho, que estuve en el Instituto Cultural Peruano allá en Puno. Aprendí bastante música por lectura, pero casi todas las partituras eran de corte clásico y mi tendencia estaba en esa época vinculada con la aparición de nuevos instrumentos, de nuevos sonidos. La electrónica, como te repito, tuvo un papel preponderante. Los sonidos distorsionados posiblemente fueron, por la juventud que yo tenía, se adaptaron más a mi estilo, o yo al estilo de esa música. Pero lo cierto es que encontré un grupo humano interesante, compatible, que nos permitió de repente tener ya un nombre con prestigio y, por cierto, hasta el día de hoy, los Free Love, seguimos juntos, afortunadamente, y con salud. ¿En qué momento de tu vida, digamos, te entró la fiebre de la música? ¿En qué momento dijiste de que la música iba, iba a formar parte de tu proyecto más importante en la vida? ¿Y qué te motivó? O sea, ¿cuáles fueron tus, digamos, tus modelos, las bandas que te inspiraron, los grupos que te inspiraron? Definitivamente, el hecho de tocar el acordeón hacía que yo tuviera una performance individual, pero en la medida que pasó el tiempo, ese acordeón se fue eh, mezclando con la música electrónica de las guitarras que habían aparecido, de las guitarras eléctricas, y entonces tuve que verme forzado a comprar un órgano, y ya con el órgano encontré mejores matices para lograr de repente un afiatamiento mejor y más compatible. Y bueno, ahí aparecen grupos como Los Incógnitos, con los cuales llegamos a grabar unos discos, y posteriormente ya los Free Love, en el que entró a tallar una especie de chauvinismo por el hecho de que todos teníamos que ser puneños. Y bueno, hicimos un gran papel en nuestra época de adolescentes, entre los 16 y los 20 años. Tuvimos casi 5 años juntos, con un protagonismo muy interesante que nos llevó a estar en muchas ciudades, inclusive en Lima llegamos a grabar. En fin, creo que los Free Love fueron una meta para mí desde el punto de vista musical. Por ejemplo, cuando eras adolescente, ¿qué tipo de música tú escuchabas? ¿Y cuáles fueron, digamos, tus referentes musicales, ¿no? O sea, como patrones musicales, como estilos. Bueno, debo mm, reconocer que los Ventures, que no eran cantantes sino instrumentistas Ujú. de guitarra, ellos fueron de repente los primeros que me cautivaron con sus sonidos, pero como grupo de canto, había a Jerry y los Es una mezcla, sí. Makers, los Packmakers, Ujú. claro, y posteriormente los Beatles, y ya con eso se consolidó mi afición hacia la música
del rock concretamente. Y bueno, creo que me convertí en un rockero empedernido. Y bueno, es cierto que para poder sobrevivir con la banda teníamos que ser versátiles y nuestro país es un paraíso de versatilidad, así es que teníamos que consentir en cierto modo a todos los gustos cuando nos presentábamos, ¿no? Y por ahí que los Free Love, paradójicamente, interpretábamos cumbias, salsas, merengues y guaños, y Claro. además del rock, que era Es como que es difícil sobrevivir, digamos, con un solo estilo, ¿no? Supongo que ustedes tenían que vivir también, hacer adaptaciones musicales para entretenimiento, tipo orquesta, ¿no? Porque esa es la parte más, digamos, ese es el más grande reto, vivir solamente de la música es muy difícil, supongo. Es cierto lo que dices, ¿no? En realidad, si hubiéramos tenido que encapricharnos con el rock, posiblemente no hubiéramos tenido la incidencia que tenemos. Y la única forma fue la versatilidad y entramos a todos los ritmos y en las fiestas, que fueron muchísimas, afortunadamente, durante todos esos años estábamos de moda, ¿no? Entonces estábamos tocando ya sea en el Club Arequipa o en el Casino de Mejía o en los mejores clubs de Tacna o Puno. E inclusive hemos ido a Lima varias veces, presentándonos en televisión, qué sé yo. Los Free Love tuvimos una carrera muy interesante. Eh, lo interesante, digamos, es, por ejemplo, cuando hubo luego de que los Beatles se consagraran a nivel mundial en Estados Unidos, solamente habían como, eso es lo que le llamaban Garage Band, 180,000 en todos los Estados Unidos, ¿no? Fue una fiebre de rock, de las cuales miles de bandas lograron grabar, etcétera, etcétera. En el Perú también, digamos, tuvimos un auge del rock. El rock limeño llegó, digamos, a consagrarse en una serie de vertientes. Tú, Enrique, ¿estuviste conectado con las bandas limeñas? Bueno, te comento que yo estudié en Lima, y terminé en Leoncio Prado, en mi colegio militar, Sí, y formé una banda y Sunset se llamó. Y en esa época, junto con nosotros, estaban de moda bandas que ya habían grabado, por el hecho mismo de ser limeños y vinculados de repente a la industria fonográfica. Estaban los Shanes, estaban los Pepper Smelter, que fueron los mismos Shanes que convirtieron en ese, cambiaron de nombre. Y bueno, de aquí de Arequipa, pues estaban los Texao, que también fue un grupo muy interesante. Y esas influencias, diría yo, contemporáneas, dieron lugar a un desafío en el que si era o no posible armar una banda competitiva, y lo logramos con estos amigos y hermanos puneños que, como te comento, permitimos. Enrique, la antología del rock puneño hace mención a los Sunsets. Eran de Miraflores, tengo entendido, ¿o no? Bueno, en realidad Sunset sí, eh, dos de ellos eran de Miraflores, yo era de Magdalena, perdón, yo ya era de Jesús María porque ya vivía en la residencial San Felipe, pero había uno de Magdalena que era el batero. En Sunset había de distintos barrios de Lima, pero sí, todos éramos puneños. Claro, Había Edgar Cuentas, que era puneño, Gustavo Luján, que también su familia era de Ayaviri. En fin, todos éramos puneños. claro. Era Eh, un patrón de querer, eh, de una manera chauvinista, digamos, demostrar que los puneños éramos capaces de hacer buena música y lo hicimos. claro. Uno de los factores que quizás que digamos incentivó el rock limeño fueron las matinales, ¿no? ¿Tú has escuchado hablar Definitivamente. de esas matinales? ¿Estuviste en las Ahí, matinales? ahí en el cine ídolo yo he por lo menos actuado unas 4 o 5 veces como telonero de los Daltons, o de grupos que en esa época estaban de moda, los Shanes, ¿no? Claro, Y de hecho que, bueno, nos permitió a nosotros ir creciendo. Nunca hemos llegado a ser el plato de fondo ahí en Lima,
pero esas matinales del cine ídolo eran muy familiares, muy conocidas en Lima. Claro. O sea, en Lima, digamos, los que armaban bandas eran gente de clase media. Supongo que los instrumentos en sí no deberían ser nada baratos, ¿no? O sea, yo creo que era un factor limitante, pero también al mismo tiempo, si hablamos de la historia del rock limeño, hay muchas bandas que se desarrollaron en barrios populares, ¿no? Como por ejemplo en La Victoria, o sea, por ejemplo, Gerardo Manuel, digamos, que creo que terminó que fue uno de los, digamos, si no me equivoco, era de Telegraph Avenue, o sea, era de La Victoria, el mismo Barraza, etcétera. El rock limeño, digamos, llegó a tener digamos, no era limitado a las élites, era, digamos, una cultura popular bastante desarrollada. El caso, por ejemplo, de los Saicos que se desarrollaron en Lince. Y había también los chalacos, ¿no? Los incas modernos, los traffic sounds, o sea, mejor dicho, estamos hablando de una alta calidad de rock. Traffic Sound fue la cúspide, diría yo, desde el punto de vista creativo y sobre todo la armonía más compleja, ¿no? Chains era, si bien es cierto, muy pegajoso, pero muy elemental desde el punto de vista armónico, ¿no? Entonces, bueno, sacaría cara por Traffic Sound, pero creo que nosotros, los Free Love, tuvimos una muy buena influencia de parte de la música inglesa, que nos gustaba mucho, y por esa razón es que llegamos a componer algunos temas en español, pero nunca los llegamos a grabar ni los producimos como hubiéramos querido, tal vez por limitaciones de tiempo, de distancia y cosas por el estilo. Los Free Loves siempre nos hemos juntado hasta el día de hoy, pero esporádicamente, ¿no? Y no ha sido una constante ni tampoco una afición profesional de querer hacerlo. Eh, ¿Cuántos discos has grabado, Quique, y con qué grupos? Yo he grabado, diría que en los singles, en los discos pequeños de 45 revoluciones, he llegado a grabar 4 discos, ¿no? Eh, con Los Incógnitos de Arequipa 2 y en Lima con Sunset llegué a grabar 1 y había otro grupo que nos llamábamos, teníamos un nombre largo, ay, 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 eh, dispénsame en No, este no momento. importa, no importa, pero llegaste a grabar, Pero o sea, en ese entonces, por ejemplo, digamos, hoy en día es fácil de que uno pueda, como Lady Gaga, entrar a YouTube y publicar toda su arte musical, ¿no? ¿Cuáles eran los filtros en ese entonces? O sea, ¿cuáles eran las disqueras más influyentes? ¿Cuáles eran los filtros? ¿Cuáles eran los niveles de exigencia para que tú puedas grabar? definitivamente nos ponían a prueba, ya sea en Infopesa, que fue una de las industrias que había en Lima, la otra en la que grabamos también fue Sonoradio, y en esas dos fábricas nos exigían sobre todo la exactitud, la claridad y la perfección en la ejecución de nuestros, que entre exactitud y perfección casi puede haber una similitud, pero lo cierto es que en un caso era que teníamos que, antes de grabar, pasar por una prueba y esa era la prueba de exactitud. Y la de perfección ya era cuando estábamos frente a las grabaciones, donde tenía que ser todo, pero minuciosamente perfecto, ¿no? O sea, en ese entonces había la posibilidad de editar, digamos, de hacer un post-edit para corregir, digamos, pequeñas imperfecciones. Yo creo que podía mira, yo también posteriormente trabajé en MAG, en MAG, que también es una fábrica de discos ahí en Lima, y ya pude descubrir el porqué. En realidad, los técnicos de sonido eran demasiado cuadrados, y si a la primera no te salía bien, te daban la opción de una segunda y ahí queda, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros que éramos bisoños en el asunto,
pues cometíamos algún error por ahí, no nos salía un arpegio o una cosa que hubiéramos querido que saliera mejor y no había forma de corregir. Posteriormente yo me di cuenta de que eso era fácil de hacerlo, pero estos señores en Lima no nos tuvieron mucho cariño a nosotros los arequipeños, valgan la verdad. O sea, como veníamos de Arequipa, no es que éramos puneños, éramos arequipeños, ¿no? Y Claro, entonces no había mucha simpatía de parte de los dos sonidistas que nos tocó en Lima, con los que grabábamos. En fin, puntos suspensivos. Alfredo, hasta acá tienes alguna pregunta, intervención, comentario. Sí, sí. Bueno, Quique, bienvenido. Gracias. ¿Ustedes pagaban para la grabación o cómo era? No, afortunadamente fue un vínculo a través de Lucho Temple, que era un amigo de la familia, y él era precisamente uno de los sonidistas, pero él presumía mucho de lo que hacía y en esa presunción había de repente un afán de exigir y de coaccionar y bueno, en realidad no fue un gran apoyo como hubiéramos querido. Entonces, por lo tanto, nuestra limitación en cuanto al tiempo dio lugar a que mira, a tal punto fue que el eje de grabación del disco, la matriz, estaba desfasado. Y entonces tenías que en el disco los surcos estaban haciendo un vaivén y entonces no sonaba como correspondía. Y eso fue ya en la impresión del disco, no así en la cinta original. Entonces, cuando fuimos a hacer el reclamo, Lucho Temple, como te digo, amigo de años, no nos favoreció en nada y no se pudo corregir y el disco salió tal como lo habían grabado, mal grabado, porque, bueno, y mal impreso en realidad, no mal grabado. Y entonces no tuvimos mayor chance de poder tener éxito. Bueno, Sarita, bienvenida al programa. Hola, Sarita. Sarita es nuestra, a veces Mi, es mi- entrevistadora, a veces viene al el panel. micrófono, Sarita. Eh, Perdón, te Tu vamos volumen, a, Sarita. te Ahí vamos a, está. Ya, nos Gracias. escucha, nos escucha Nos- Sarita. Perfecto, mire, estamos Bienvenido, hablando, Quique. Quique, gracias, digamos, Sarita. estamos hablando Gusto de de varios verte. aspectos, ¿no? O sea, primero el contexto global de la época de oro de la música en general, porque los 60, 70 fue la época en que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un movimiento de 180,000 garage bands, o sea, una fiebre donde en todos los colegios secundarios, high schools, habían bandas por todo lado y eso fue producto de un movimiento cultural, digamos, a partir de los Beatles o de lo que podríamos llamar de la British Invasion, ¿no? Lo que, digamos, están ahí los Rolling Stones, Jerry, los Peacemakers, los Animals y todo un grupo de bandas que fueron realmente impresionantes, ¿no? Los americanos en el show de Ed Sullivan, creo que fueron vistos por 40 millones y mucha gente dijeron, bueno, es como que vinieran de otro planeta, ¿no? O sea, así fue la expresión de los americanos cuando lo vieron por primera vez ejecutar a los Beatles, ese tipo, digamos, en ese concierto, ¿no? Si me Entonces, permites, sí, perdona que te interrumpa, por favor. por supuesto, Este, pues, pero gracias. Pero es que realmente si tú te pones a recordar, eh, las las guitarras eléctricas y los órganos eléctricos aparecen entre el año 61 y 63. Y entonces, ya sea que te digo, los Ventures, como te mencioné hace un momento, aparecen los afanes de querer tocar la guitarra eléctrica de una manera similar a la que provenía de Inglaterra o del mismo Estados Unidos. Y de hecho que comprarse una guitarra eléctrica era pues era lo máximo que podíamos en esa época nosotros adquirir o llegar a posesionarnos. Y ni qué Claro. decir, con un órgano, oh, el primer órgano que compramos nosotros lo tuvimos que importar directamente del Japón bajo pedidos especiales y cosas por el estilo. Pero interesante.
nos pusimos al día, afortunadamente, y los Free Love, si no grabamos, fue por, yo no sé si desidia, yo diría que era que no nos sentíamos capaces en ese momento de hacerlo, y como éramos intérpretes, entonces, como no éramos creativos, valga la redundancia, creo que eso nos limitó, porque posteriormente hemos compuesto varios temas, pero nunca los hemos transmitido al público, y ya sea vía de un estudio fonográfico, ¿no? Entonces, los hemos tocado, sí, en nuestras fiestas, en vivo y en directo, y la gente nos ha dicho que valía la pena que grabáramos, pero hubo un desentendimiento en ese aspecto y nos hemos separado mucho. Hugo se fue a Alemania, en fin, yo también estuve en Estados Unidos, nos disgregamos unos buenos años y recién, que te digo, hace un par de años que nos hemos vuelto a juntar y estamos haciendo la música de esa época. Quique, o sea, ¿cómo armaban, digamos, la estructura musical? Porque generalmente en cada grupo hay un líder musical, ¿no? O sea, ¿cómo lograban integrar, digamos, sonidos en una canción? O sea, ¿quién era el compositor o quiénes eran los compositores? ¿Cuál era, digamos, cómo iban sumando, potenciando, digamos, sonidos en los Free Loves, por ejemplo? Y yo creo que ahí va a haber, sí, un exceso de mi parte, porque yo era el líder y en mí estaba la responsabilidad de encaminar a cada uno de los instrumentos que se complementaban, y tanto Hugo Sea en la guitarra, como Germán Jordán en el bajo, Mikey en la batería. Yo diría que Mikey era el más autodidáctico. Él aprendió a tocar la batería con los Ventures, con su equipo, con tus audífonos, y él se sentaba y hacía batería sin ningún complemento humano, ¿no? Y cuando nos juntamos con él, nos dimos cuenta de que tenía recursos de baterista extraordinarios. Y creo que fue el mejor punto de apoyo que hemos tenido los Free Love, Mikey García. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, hablemos de la música del rock puneño, ¿no? O antes de hablar del rock puneño, hablemos, por ejemplo, del otro gran movimiento que tú has vivido, que se llama la Nueva Ola, o digamos, la influencia de la canción italiana o de todo ese movimiento, ¿no? O sea, ¿tú Mira, estuviste inmerso dentro de ese movimiento de la Nueva Ola también? ¿O fue eh, solamente el rock? como melómano, la nueva ola, Sí. porque sí, me encantaba el twist y el rock and roll también, pero el rock and roll aparece después. Eh, eh, Sin embargo, he logrado interpretar muchos temas de esos ritmos, y ya cuando aparece el rock inglés, el rock británico, de hecho que empecé a tener un vínculo directo con Uriah Heep o Deep Purple o qué sé yo, bandas que hacían rock progresivo, si cabe el término. Claro. Sarita, ¿tienes hasta acá un comentario, una pregunta? Muchas gracias, bienvenido, Quique. Qué gusto escucharte, qué gusto verte, que hablas con tanta pasión acerca de la música, es tan bonito este arte. Mi papi me contaba, me acuerdo de ti, de los Ventures, de ese grupo, de cómo iniciaron. Recuerdo haber escuchado eso. Yo quisiera saber, y en Puno, algún... algo fue en Puno que te marcó, que te llevó hacia dedicarte a la música. ¿Qué fue en Puno en tu niñez? ¿Algún familiar o algo así? Yo creo que es la pregunta más importante de la noche o de la tarde. Mira, no, es que realmente, si yo soy músico es por haber nacido en Puno, Exacto, fundamentalmente, ¿no? ya, El hecho de que eh, nosotros en Puno vibramos con la música constantemente, exacto. y yo vivía a una cuadra de la iglesia de San Juan, donde está la Virgen de la Candelaria, y entonces tenía Ah, que todas las bandas o los grupos escuchabas. vernaculares Ujú. estaban en la calle donde yo vivía,
esperando el turno de pasar y rendirle tributo a la Virgen ahí en el parque a la vuelta, ¿no? Entonces, Ajá, yo me ganaba con las tarcas, los pinquillos, las zampoñas y tantas claro, cosas, además de claro. los instrumentos de viento que también eran parte de toda esa fisonomía musical, ¿no? Yo creo que Puno es un factor determinante para ser músico y yo agradezco mucho a mi tierra, claro que sí. Qué lindo, Eh, justamente este es un espacio pues donde muchos puneños son las personas que nos miran, muchos puneños que estamos fuera, que estamos en el mundo, que nos miran y escucharte decir eso de parte de ti, que eres una autoridad en la música, qué gusto, qué alegría y qué orgullo, ¿no? Eh, sí, Gracias. estoy plenamente de acuerdo con Sarita. Quique, mira, yo era niño y llegó de Lima tu sobrino Carlitos Campana, ¿no? Entonces yo andaba con Carlos de acá para allá, entonces iba y iba constantemente a buscarlo a vuestra casa de ustedes, de los Astete, ahí que es a unas cuantas metros de mi casa. Entonces una vez fui y ahí te vi con tu grupo ensayando. Fue la única vez en mi vida que he visto ensayar a un grupo musical que en ese entonces ya era un nivel profesional, ¿no? O sea, yo vi, por ejemplo, las veces en que ustedes tocaban, las veces en que uno fallaba y todo el mundo cortaba y lo miraban. O sea, era, digamos, tenían una perfección, digamos, en el ensayo, ¿no? Porque supongo que alguien disvariaba, pero yo he visto los ensayos que ustedes hacían. No sé si eran con los Free Loves, me parece que eran los Incógnitos o algo así, ¿no? Pero fue una de las experiencias también para mí muy, muy interesantes, digamos, de presenciar un ensayo de una banda, digamos, allí en tu casa, en la calle Lambayeque. Sí, Jesús, gracias. Efectivamente, eh, tuve la suerte de que mi capacidad en esos instantes me permitía liderar, me permitía dar pautas o conciliar la armonía. Era importante decir algo, porque si no quedábamos en una anarquía total. Entonces, el decir las cosas que aparentemente eran correctas permitió que esa armonía pudiera revertirse en el público con satisfacción. Tú fuiste, por ejemplo, el giro que hace la música es a partir de Revolver, la publicación de los Beatles, empieza la música psicodélica, ¿no? O sea, una nueva cultura, digamos, quizás influenciado por las drogas, donde estaban los colores multicolores, etcétera, etcétera, la naturaleza. Eh, y ahí empieza, digamos, un nuevo giro en una serie de bandas, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho Sgt. Pepper de los Beatles, o sea, es, digamos, de toda esa obra. Y de ahí también, obviamente, una serie de bandas como tú has mencionado, Uriah Heep, Black Sabbath, Emerson Lake Palmer, y ahí empieza a perfilarse quizás el heavy metal, ¿no? O sea, un poco. O sea, ¿tú fuiste a ese ritmo o ustedes, los Beatles, tuvieron una independencia musical? Y yo creo que nos inclinamos a ese giro, porque de hecho que nos habíamos comprado algunos instrumentos, algunos efectos que tenían sonidos muy distintos, muy distorsionados, si cabe. Lo cierto es que nos permitía de repente ser únicos en esa época, cuando recién apareció nuestra banda. Y bueno, habían varios ejemplos y varios puntos de partida cuando escuchábamos música que venía de Europa o de Estados Unidos, y pudimos lograr de repente emular esos sonidos y lograr de repente un afiatamiento con esa influencia. Yo creo que por ahí está el hecho de que eh, eh, hasta el día de hoy esos instrumentos ya se han patentizado y los jóvenes de hoy ya no lo ven como algo extraño, pero tú recordarás que en esa época nuestros padres escuchaban esos ruidos y nos decían, ¿qué es esto? ¿No? Claro, bulla. O sea, mi mamá Muy bien. decía es bulla, bulla, bulla. ¿Ya? Así es, así es. Y los que teníamos el pelo largo, o sea, mejor dicho, estamos era hablando la quizás en moda, tu ¿no? generación, la gente usaba antes, usaba el cabello corto tipo militar, y luego cuando vinieron los Beatles, empezaron, digamos, de a poco a crecer las melenas, ¿no?
Y mi mamá cuando Ujú. era niño me decía, estás bitle, anda al peluquero, estás bitle, me decía, ¿no? O Como sea, verás, yo extraño mi pelo largo. eh, bueno, hablemos de los grupos puneños, ¿no? O sea, los Joker, los Ray-Bans, que han sido quizás, y esa época de oro de los 70, con el señor Gamero que organizó el festival de la canción de Puno, ¿no? No sé si tú no participaste ahí, pero participaron los Texá, ¿no? O sea, los Texá, no sé si tú participaste directamente en el festival, ¿no? Pero llegaban Con bandas los como los Iracundos, los Galos, etcétera, los Capa Blanca. O sea, fue en Puno también un movimiento positivista de la música moderna, ¿no? ¿Tú qué comentario te viene a la mente, Quique? No, de hecho que fue un boom para Puno, porque definitivamente en Puno, y eso lo decía con mucho orgullo, viviendo en Arequipa, es que en Puno había una tendencia mucho más sensible con el rock que en Arequipa, y es por eso es que en Puno aparecen varios festivales donde se congregaron, como tú dices, grupos que venían de afuera y grupos peruanos de Lima, los Chains, los Pepper Smelter, etcétera. Lo cierto es que a mí me agradaba mucho tocar en Puno y las veces que nos invitaron, pues nos esmerábamos por presentar algo distinto y generalmente era música en la que nosotros éramos intérpretes, no creadores, pero los temas eran muy originales y gustaban, como Inagada la Vida, por ejemplo, que lo presentamos en esa época, y así por el estilo, ¿no? Temas que fueron impacto. Alfredo, Sarita, preguntas, comentarios. Alfredo, Alfredo, su micro. tu micro, Alfredo. En esa época, ¿cuánto era la población de Puno? ¿No? Porque parece que era muy poco. ¿Y dónde hacían los conciertos o las presentaciones? Bueno, te comento de que hasta la edad de 21 años más o menos, yo viví en Puno, eh, claro, con idas y venidas porque estudiaba en Arequipa, pero uno estaba con unos 25.000 habitantes, no tenía más de 25.000 habitantes, era pequeño todavía. El canto era el cementerio por un lado y por otro lado era, ¿qué te digo?, donde se hacían a las citas ahí en la Avenida del Floral, ¿no? Y lo cierto es que ahora, pues es 4 veces más grande de lo que era en esa época. Pero musicalmente hablando, Puno tenía una fiebre de melómanos tremenda y era increíble porque en Puno te encontrabas con fulano o sutano y te estaban hablando de bandas de Inglaterra o cosa que aquí en Arequipa no sucedía. Era Claro, raro o sea, encontrar los Ray-Bans, por ejemplo, era un grupo que estuvo, digamos, más o menos en la misma línea musical que ustedes, ¿no? No así yo los diría que Joker. los Jokers, por ejemplo, eran mucho más versátiles porque ellos podían amenizar una fiesta, inclusive con cumbias, con... Yo diría que nosotros somos un reflejo o seguimos la huella de los Jokers. Los Ray-Bans también eran un poquito más rockeros, eran menos versátiles, pero sí, también han sido muy buenos precursores ahí con Abel Lezano, con Alex, en fin, varios jóvenes de esa época que hicieron muy bonita música, claro que sí. Y que Aquí, Sarita, sí, perdón. sí, yo quisiera saber, en la diversidad que existe de instrumentos musicales, tú, un músico, ¿tú tienes un instrumento musical preferido o alguno que te gustaría complementarlo? Yo toco el órgano Ujú, fundamentalmente, ujú, pero también el piano, que no es más claro, que es lo mismo, pero los matices se golpean con los dedos y se logran de repente en el piano claro, de una manera mucho más sensitiva. En el órgano es un pedal el que te ayuda a tener los claro, volúmenes, pero mi vínculo está más con las teclas, con las pero teclas. no con esas teclas, por favor. Si no, Claro, Sí, 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 sí. Yo, yo en mi pienso, caso, digamos, sí, Sarita, perdón. quería comentar, mi familia también es bastante musical y, bueno, siempre ha habido un piano en la casa, ¿no? Entonces, a mí me encanta tocar piano,
pero yo no me gusta la música, todo, pero bueno, no soy pues músico. Pero pienso que el piano es uno de los instrumentos musicales más completos, más sensitivos, ¿no? Porque, o Lo sea, por es. supuesto, la guitarra, el violín, tantos lindos que hay, pero el piano, no sé, yo me siento y algo pasa acá adentro que me lleva a otro estado. Entonces, qué bonito saber que el piano es uno de tus instrumentos más que preferido, ¿no? Que preferido. Yo Lo es, estoy, y mira, en el piano utilizas los 10 10 dedos. dedos, sí. 10 dedos. No hay otro instrumento. Y en el órgano no puedes usar los 10 dedos. Tienes que usar los 5 de la derecha y 1, 2 y máximo 3 de la mano izquierda. Porque Y el donde pedal. toques una armonía completa de 10 dedos en el órgano, se distorsiona por el efecto electrónico o ya sea por el efecto del sonido que es constante, ¿no? Que es un resuello, ¿no? El del órgano. En cambio, el piano es más percusivo, ¿no? Por lo tanto, puedes Exacto, alternar inclusive. exacto, Lo exacto. cierto, yo creo que, bueno, mi preferencia es por el piano. Ay, qué yo, bonito. yo, yo también toco piano, ¿no? O sea, a mí Sí. me parece que la riqueza del piano es, digamos, en principio, en la amplitud, digamos, de las notas, en la amplitud de las escalas, en la amplitud que, digamos, es fácil construir a partir del piano la teoría musical, ¿no? Porque tú tienes las medias, tienes bueno, yo en español no sé las palabras, pero tienes las medias notas, como se dice, ¿no? Por ejemplo, las medias notas. Entonces es fácil construir digamos, un C mayor, un C menor, etcétera, etcétera. Entonces es fácil construir una escala musical. Entonces, el piano te da esa capacidad que me parece que en otros instrumentos necesitas mayor, digamos, abstracción, cuando el piano es totalmente concreto, fácil, ¿no? Entonces, Claro. Y incluso, digamos, sí. quería comentar acerca de los instrumentos. Y en cuanto a los instrumentos autóctonos andinos, quisiera saber acerca de la variedad que existe, si es que alguno ya se ha perdido, lo hemos olvidado, alguno tú lo disfrutas. Yo creo que, wow, es lo más exótico y maravilloso que pueden haber escuchado mis oídos. Como te repito, allá en Puno, las tarcas, los pinquillos, Ah, las flautas, los pututos, etcétera, ujú, las quenas. Hay mucho sinfonías. al respecto en cuanto a que son sonidos que vienen de utilizar eh, los dedos donde se armonizan las notas, Ajá, donde inclusive puedes lograr acordes. En el caso de la quena, por ejemplo, hay muchos virtuosos de la quena que han ajá. logrado acordes muy interesantes. En fin, yo pienso que la música autóctona basada en los instrumentos de viento es la música más exótica que pudiera haber dado la humanidad, desde mi punto de vista. Qué bonito, Claro, o ¿no? sea, en algún momento hemos hablado, por ejemplo, de las antaras nazcas, ¿no? Que son, digamos, un tipo de escala de tipo cromática, ¿no? O sea, que no está, digamos, representada en la escala mayor, en los patrones occidentales, ¿no? Entonces, lo que se conoce como, digamos, la música, digamos, Escala ¿cómo se dice? pentafónica. Moderno, sí, la pentafónica, que vamos a hacer una variante, es europea, ¿no? Es europea que, digamos, ha sido realmente, digamos, construido más, digamos, más que todo a inicios de la República, pero no deja de ser, digamos, interesante todo este fenómeno. Hay muchos, eso lo tratamos alguna vez con Omar Aramayo, que él ha estado en algún momento tocando, digamos, esas antaras nazcas, ¿no? Pero yendo a otro tema, que es muy interesante, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Alguna vez mezclaste o pusiste, por ejemplo, quenas sus zampoñas con la música con órgano? Por ejemplo, como los jaivas que lo hicieron, ¿no? Sí, efectivamente, sí, esa es una buena pregunta y también es un buen logro, porque el complemento del órgano, sobre todo, más que el piano, con la zampoña, se fusionan de una manera paralela
y logran de repente unos contrastes muy, muy simpáticos que lo hemos conseguido, pero no lo hemos llegado a grabar. Es una pena decírtelo porque es algo que todavía permanece escondido y no lo he escuchado todavía ni en grupos en Lima, como por ejemplo del pueblo del barrio, no sé si ustedes recuerden, un grupo de puneños en Lima, lograron hacer algunas intenciones de fusionar, pero lo hacían con el piano y con la zampoña. Entonces, el sonido percusivo del piano hacía que la ligadura de la zampoña no tuviera el respaldo que tiene con un órgano, porque van mucho más, por la ligadura van un poco más juntos, ¿no? Entonces, es por eso que yo creo que hasta ahora no se ha dado una experiencia grabada que pudiéramos rescatar para ello, ¿no? Enrique, hoy en día hay tecnología para que tú puedas grabar en casa, ¿no? O sea, Audio Digital Station, ¿no? O sea, hay Logic Pro, hay Reaper, hay arroba Band, o sea, que viene en toda computadora Mac, tú tienes ahí el programa, ¿no? Y hay algunos que son gratis, ¿ah? O sea, no, lo que te quiero decir, la pregunta es lo siguiente, ¿no? O sea, yo pienso que tú tienes estás en la mejor época de tu vida en la que, digamos, en tu lucidez musical y tienes una serie de canciones que te hubieran gustado grabarlas. Yo pienso que ahora es posible grabarlas, es posible editarlas, es posible, digamos, si quizás, digamos, la capacidad de ejecución no sea la misma, porque obviamente, digamos, yo pienso que no todos podemos ejecutar con ese, pero la capacidad de edición, de post-edición de esos programas es realmente fabuloso. ¿Qué opinas? Yo creo que sí, y es más, tenemos un estudio en casa, dado que mis hijos también son músicos y mi hijo mayor tiene una escuela de música, y lo cual hace que se haga mucho más familiar trabajar con estas máquinas. Y en el estudio hemos hecho algunos bosquejos que todavía no los hemos lanzado afuera, pero por ahí que estamos tratando de lograr. El problema mío es que a mis hijos como ellos no son puneños, entonces no digieren fácilmente el deseo mío de querer hacer música pentafónica, ¿no? Pero por ahí hemos hecho unos avances que ojalá, Dios mediante, con salud, podamos cristalizarlos pronto, de verdad. Sarita, creo que quieres comentar. No, continúa, está bien. Alfredo. No, continúa, Cucho. Sí, o sea, yo pienso, si tuviéramos que hacer la antología, vamos a hablar de la música moderna peruana, luego la de la sureña y al final de la puneña. Vamos a empezar por la antología de la música peruana. ¿Cuáles son tus canciones que crees que deberían estar ahí? ¿O de qué grupos? Vamos a hacer una compilación global. Bueno, en Puno hay mucha música, hay muchos grupos musicales. Uno de los que a mí más me agrada es Canajalu, ¿no? Que es un grupo que tiene muy buenos músicos individualmente que manejan la música vernacular de una manera apropiada y no la han distorsionado, manejan las raíces. Y yo creo que así como ellos, hay otro grupo que sí ha sofisticado un poco la música puneña y es eh, algo así como Intihuatana. Es un grupo también que así que ha tomado un nombre quechua y que lo hacen de una manera bastante interesante también. Eh, a mí me agradaría que de repente no lo he podido conseguir de una manera autodidáctica, pero sí me agradaría que pudiera haber una campaña eh, fomentada de repente por ustedes que están haciendo esto tan estupendo,
y participar yo también y lograr incorporar gente que pudiera rescatar este tipo de músicos Exacto. que allá en Puno están, que lo hacen con un amor extraordinario por los músicos que son, pero que en todo caso se pasan desapercibidos y al siguiente año ya no los vuelves a escuchar, ¿no? Entonces, sería interesante tener una plataforma de grabación que nos permita rescatar eso y quién sabe, de aquí a unos 3 o 4 años poder recién, ¿no?, transmitir lo que brota de allá del altiplano, ¿no? Y a nivel nacional, hablemos de los grupos modernos de rock o de... ¿Cuáles son las bandas que más te gustan? ¿Qué canciones crees que son, digamos, podrían entrar a la antología del rock peruano? Bueno, Traffic Sound y es de repente el grupo que más personalidad y sobre todo Mescalina, Mescalina puede que ser uno de pudo los haber temas. estado en el hit parade a nivel mundial, ¿no? O sea, Sí, eso, esa sí, canción. no, Traffic Sound con Mescalina. Hay una canción que se llama Simple, que también es un temote, y varios grupos americanos. Yo he tenido la suerte de trabajar en Estados Unidos. Es un tema que me pedían bastante, ¿no? Y por el hecho de ser peruano lo identificaba más fácilmente. Y había gente norteamericana que conocía Traffic Sound más que gente limeña, o sea, te lo digo proporcionalmente en mi ambiente, ¿no? No es que yo iba indagando a todo el mundo. Pero ¿Qué lo otros, cierto es qué otros grupos o bandas te han impresionado en Perú? O sea, entrarían a la antología. no sé. We All Together, Bueno, We All Together Telegraph era, Avenue. realmente, We All Together tiene bastante creatividad también, y la influencia de los Beatles en ellos es manifiesta, pero de repente eran muy sofisticados y su tendencia era muy británica, o si cabe el término, y no tenía de repente un vínculo con el Perú, ¿no? Entonces, de repente si hubieran entrado en algún matiz complementario, eh, tocando una zampoña o una quena o una tarca, qué sé yo, pero no lo hicieron. Entonces, Y, era como si estuvieras escuchando un grupo británico, ¿no? y Eso Telegraph era, Avenue, Telegraph, o sea, tenía matices era peruanos. sí, en Telegraph sí, porque en Telegraph, por ejemplo, encontrabas una, eh, una mezcla de ritmos, donde podía inclusive el rock vincularse con la guaracha o con la salsa, y eran síncopas muy interesantes que permitían tener un ritmo más acogedor y más versátil para moverse inclusive, ¿no? O sea, Telegraph me agradó mucho, pero lástima que no duraron mucho tiempo, ¿no? Pero sí tuvieron una Y en idea muy Arequipa, interesante. ¿a qué, aparte de, o sea, quiénes eran vuestros rivales? ¿Con quiénes competían? ¿Cuáles eran los Texá? ¿O qué grupo era el que Bueno, competía con? yo no diría que los Texao fueron nuestros rivales. Yo diría que yo admiré a los Texao y quise en algún momento poder llegar a hacer lo que ellos lo habían logrado. Mucha gente dice que lo hemos logrado. Yo creo que no, pero lo cierto es que soy admirador de los Texao, de la época en que ellos tuvieron su mejor apogeo. Sarita, Sí, estaba pensando en lo que habías dicho acerca de los instrumentos de viento. Y cuando empieza el cóndor pasa, empieza pues con un instrumento de viento maravilloso, ¿no? Y en el mundo, cuando tú dices que eres peruano y hablas de cierta música, la mayoría dice, ah, el cóndor pasa, ¿no? Y es este instrumento de viento el que que, como dijiste, ¿no? Les parece maravilloso. Esta obra musical ya tiene ya pues bastante tiempo, pero en la actualidad, donde yo recuerdo haber escuchado instrumentos de vientos y instrumentos autóctonos en una canción como que famosa, es cuando Gianmarco se unió a Gloria Estefan en la canción Hoy, ¿no? Y ahí hay instrumentos autóctonos
que le da una riqueza musical hermosa a esta canción, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos esas cositas, como lo que hizo Gianmarco y como que se podía hacer con otros músicos más, para que salga a relucir esto de los instrumentos autóctonos maravillosos, porque le da un toque especial a la canción, a la obra musical, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué podríamos hacer? Que, por ejemplo, yo he admirado la música de Zamfir y creo que él es uno de los músicos internacionales que ha agarrado un instrumento latinoamericano y lo ha empezado a explotar de una manera estupenda, ¿no? Yo pienso que deberían aparecer más Zamfires y la verdad es que hubiera querido yo seguir el camino de la creatividad, cosa que no lo he podido lograr debido a otras tareas que tengo en mi vida, pero lo cierto es que soy amante de una búsqueda como la que tú estás eh, promocionando, Sarita. Una pregunta, Sí. ¿qué canción te gustaría o que para usted es más representativo de tu grupo, de Free Love? Eh, yo creo que hay un tema de Iron Butterfly que se llama Pago mis deudas. Y este tema siempre le ha gustado a la gente desde que empezamos a tocarla hasta hace 2 semanas que siempre que nos las han pedido. Y este Pago mis deudas es algo que no sé si sea porque no he pagado lo que estoy debiendo, pero lo cierto es que sigue gustando a la gente. Le tienes cariño. Le tenemos cariño, porque siempre cumplimos con nuestro deber. Quique, oye, por ejemplo, ahora vamos a tratar, digamos, de hablar de un tema orientado hacia el futuro, o sea, hacia la creación, a crear un positivismo, una ilustración musical de la música moderna en Puno, en el sur del Perú, ¿no? Hoy en día, digamos, es más fácil porque yo creo que la clase media se ha expandido, la mayor cantidad de jóvenes pueden comprarse una guitarra eléctrica, pueden comprarse un teclado, la mayoría tiene computadoras, la mayoría tienen, digamos, una cultura digital y si realmente los jóvenes son, digamos, nos superan en capacidad de manejar las tecnologías digitales, ¿no? O sea, vivimos una época mucho mejor de la que tú viviste como músico. ¿Qué harías tú para crear, digamos, para hacer resurgir digamos, ese movimiento que hubo en los 60, 70 en el Perú y que desgraciadamente fue destruido, ¿no? Políticamente, ¿no? ¿Qué harías? Ah, qué Yo excelente. pienso que uno de los problemas que existen en este momento es el egocentrismo. Eh, Todos quieren tener un protagonismo individual que hace que la armonía no funcione. Entonces, es un poco difícil, te digo, porque eh, cuando se propone una idea, dentro de un grupo armónico como los Beatles, hubiera sido ideal de que haya un Paul, haya un John, haya un Ringo, haya, qué sé yo, un George, que cada quien pone una cuota y eso da lugar a una armonía importantísima, ¿no? Aquí en nuestro medio existe que si tú propones algo, ¿no? Y das una pauta, por muy buena que sea, el otro piensa que lo que él tiene es mejor o es diferente y entonces hay un antagonismo que no da lugar a que la armonía funcione como debiera ser en nuestro país, ¿no? Hay buenos grupos que han surgido y que son ejemplo de armonía y estos grupos han llegado arriba precisamente por haberse entendido entre ellos. La gran mayoría de los grupos que, como en el caso nuestro de los Free Love, eh, y no es porque quiera hacer malas ausencias, es que realmente no hemos tenido la sintonía que nos permita ecualizar
de repente los mismos elementos y lograr que eso se produzca en un solo manifiesto, en una sola producción. Y no ha habido, de repente, no he tenido el liderazgo para ello. He sido líder para interpretaciones, pero no para creaciones. Y entonces ahí está el problema, nos hemos quedado truncados. Claro, yo pienso que a mí, yo siempre he reflexionado, por ejemplo, sobre las grandes bandas, los Beatles, ¿no? Es como que fue una suerte de matrimonio, ¿no? Porque tienes que convivir con gente que tiene otros valores, otra personalidad, y tienes que estar a un ritmo, digamos, vertiginoso, yendo a un concierto, grabando, creando, y donde obviamente cada uno, si tú analizas cada personaje, por ejemplo, si tú analizas, ¿no? John y Paul eran los líderes y tú empiezas a preguntar los sentimientos que tenía George Harrison al respecto, era sentimiento de subestimación, de desprecio, igual Ringo Starr, ¿no? Entonces, y la competencia entre ellos, o sea, es como un matrimonio sumamente complejo, ¿no? En el que, digamos, armonizar personalidades independientes, ¿no? O sea, se necesitaría, obviamente los grupos que se han mantenido son grupos en la que obviamente los roles están bien asignados y cada uno está contento con el rol que le toca, ¿no? Uno puede ser el compositor y el otro puede ser, digamos, el que ejecuta, el otro puede ser el que da otro tipo, digamos, la percusión, etcétera. Pero el problema es cuando existen esas personalidades y sobre todo narcisistas como en cualquier relación humana, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, definitivamente tienes toda la razón del mundo. Esa foto que estoy viendo hoy, ahorita, Free Love, es de, en los Free Love hubieron 3 generaciones. Y entonces, la que tú estás viendo, yo estoy ahí a mano izquierda en la foto, y esta es la segunda generación de los Free Love. Los que hemos regresado somos los fundadores, los originales, si cabe el término, ¿no? Y en esta foto solamente el único original vendría a ser yo. Pero volviendo al tema que tú me dices, yo pienso que el factor más importante eh, de la armonía es, como lo has mencionado de una manera, es como un matrimonio donde tiene que haber una congruencia de criterios, de posiciones importantísimas para poder afinar, para poder lograr un propósito común. Lo cierto es que en los Free Love siempre ha habido una especie de antagonismo por el hecho de que eh, no, ¿por qué va a sobresalir él? ¿O por qué va a ser mejor? ¿O por qué él nomás va a salir adelante? Y eso es lo que de repente nos ha frenado un poco. Y aunque esto no signifique lealtad hacia mis compañeros, yo no lo hago más que por exhortarlos a que en algún momento, si es que ellos vieran este programa, que seguramente lo van a ver, puedan entender qué cosa significa la armonía dentro de un grupo, si no es otra cosa que estar de acuerdo. Claro, plenamente de acuerdo, ¿no? Y en Claro, es general, una Quique, constante, disculpa, es una constante interacción con el equipo, ¿no? De todos los días, a largo tiempo, ¿no? No es corto esto. Sí. Hace poco yo estaba viendo, bueno, yo admiro a Coldplay, me encanta, y estaba viendo el documental que le hicieron desde que eran pues chibolitos, ¿no? Y hace poco escuché que estaba uno de los principales estaba saliendo del grupo, ¿no? Entonces, ellos han durado tanto tiempo haciendo tan buena música y también pasa este tipo de fricciones, ¿no? Hablando de esto, ¿tú a qué grupo admiras así internacionalmente? Bueno, los Beatles para mí son lo más importante, Ujú. porque a partir de ahí empieza fundamentalmente la versatilidad, el hecho de que no se repetían los mismos círculos armónicos, sino era cada, cada tema era algo distinto, exótico, atractivo,
y sobre todo subyugante. La verdad es que los Beatles son incomparables desde mi punto de vista, respetando todas las bandas que Claro. posteriormente han crecido, ¿no? ¿Y cuál de las canciones de los Beatles o qué canciones te gustan? En I Love Her, por ejemplo, ¿no? Este, eh, esta canción, ¿cómo se llama? Eh, Hardest Night, ¿no? Después de los últimos álbumes hay un tema que es muy conocido, que en este momento no se me parece. eh, yo ya estoy empezando a fallar con la memoria, así es que van a No, es perdonarme. normal, es normal. Pero, por Este, ejemplo, ¿tú crees que, Quique, o sea, tú aceptas que hay una diferencia de estilo entre Paul McCartney y John Lennon? ¿Y cuál de los estilos? Porque hay gente que piensa que Paul McCartney era, digamos, un genio melódico, vamos a decir, ¿no? Melódico, yesterday, sí, eh, de repente Paul es más sensitivo desde el punto de vista que su música, sus melodías son mucho más subjetivas, pero John es un poquito más directo, pero también su música es bastante, es como escuchar, por ejemplo, una marcha alemana, de esas que te gustan porque son bien enérgicas. John y Paul tienen esa complementación, ¿no? La sutileza de Paul McCartney con la energía de John Lennon. Y ahí es donde se logra de repente los mejores arreglos de ambos. George Harrison entra a tallar más de repente desde el punto de vista armónico, porque como él era el acústico, y generalmente él agarraba la guitarra no precisamente para punteos necesariamente, casi todos eran armónicas sus notas, y bueno, ellos no utilizaban órgano, ¿no? Por lo tanto, el papel de George Harrison fue determinante dentro de la armonía. ¿y te gusta el estilo de George Harrison? Here Comes the Sí, me gusta. Sun o... Me gusta. Definitivamente es un compositor maravilloso. Hay muchos temas de él que son bastante, y no por el hecho de haber sido promocionados o comercializados, es que me hayan gustado, es porque a la primera que tú escuchas un tema, y eso les debe pasar a ustedes, ¿no? Que son melómanos, ¿no? Cuando tú escuchas un tema, la primera vez, sea de quien sea, y te gusta, ahí empieza el asunto, el vínculo, ¿no? Porque a partir de ese momento tú agarras y dices, pucha, qué paja, qué bien. ¿Quiénes son? Son los demonios del Corocachay de Apurín. Oye, qué maravilloso, pero yo los vuelvo a poner. Y eso pasa con cualquiera, con cualquier músico del mundo que llega a nuestros hechos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace un rato de la zampoña, ¿no? Imagínate, Sanfir entró a tallar con una pentafónica dentro de la música internacional, haciendo armonías metiéndose en armonías de orquestaciones sinfónicas increíbles, y la zampoña se sobresale y tiene un papel preponderante. En fin, hay tantas cosas que se pueden decir a partir del hecho de tener la preferencia por un instrumento musical, ¿no? Quique, ¿tú hacías covers de los Beatles cuando tocabas con los Free Loves? Con los Free Love, no. En Lima, con Sunset, en Lima, cuando antes de los Free Love, tuve la oportunidad de hacer música de los Beatles, y bueno, habían varios temas que eran parte de nuestro repertorio. Y teníamos un local, bueno, no era nuestro, nos contrataron, hicieron de que durante 2 veranos, los fines de semana, los sábados y domingos, en el Real Country Club de Lima, en Orrantia, tuviéramos lo que le llamaban eh, era como unas parrilladas anticuchadas y qué sé yo, con los Free Love de fondo, y se llenaba de gente, y por cierto seguramente sacaba un usufructo importante
los organizadores. Pero no, nuestro matiz fue importante dentro de la música rock, porque ahí sí nos soltábamos. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones en Arequipa? ¿Cómo ves a partir de tus hijos? ¿Cómo ves, digamos, cuán prometedores, digamos, la cultura musical de la música rock en Arequipa? Yo creo que sigue vigente la cuestión de el rock como evolución en nuestro medio. Eh, Mis hijos han compuesto varios temas que obviamente no los han grabado todavía, pero son parte de un repertorio que constantemente lo presentan. Y bueno, así como ellos, hay 2 o 3 bandas aquí en Arequipa que son también bastante eh, reconocidas, de gente joven, y me parece a mí que van por buen camino, pero que en todo caso ya debiéramos tener en Arequipa una industria fonográfica. ¿Cómo se llama la banda de tus hijos? La Perica, La Perica. la Ah, qué Perica, sí, interesante. ¿Qué sí. tipo de música tocan? Son rockeros, fundamentalmente rockeros, pero también hacen un poco de música de estas bandas argentinas que son medias pacharacas, ¿no? Ajá, de cumbia. Ni tanto de cumbias, hay unas que, por ejemplo, mi memoria, este, este, arararam, parararam, tararara, Ajá, tararara. ajá. O sea, de No recuerdo el nombre. Mariposa Multicolor, ¿te refieres de Fito Algo, Páez? ella, esa, Ah, Qué ese es. linda. Claro, qué ya. linda. Sí, bueno, Eh, ese tipo de música hacen. Bueno, y también tienen algunos temas así muy particulares de ellos que son así jocosos, irónicos y sarcásticos. Y bueno, espero que en algún momento puedan también salir adelante, porque ¿Y lo la que banda están, de tus hijos actualmente van a eventos, animar eventos o qué, exactamente cuál es su rubro? justamente mañana se Mm, presenta en un colegio, la mm. Perica se presenta en un colegio para matizar la fiesta familiar del colegio. Y bueno, Ah, yo ya. creo que están dentro del requerimiento que el público Ujú. quiere, valga la redundancia, este, para matizar un ambiente de kermés, de fiesta Exacto. familiar. Qué Sí. lindo. excelente. Bueno, acá hay mucha gente de Puno, Arequipa, que nos ve, seguramente que ahora ya va a conocer que la Perica, de dónde es, cómo es, y le va a dar más luz a esto, ¿no? Que es lo que se quiere. Muy Claro, bien. Qué claro. lindo. Gracias. Quique, o sea, yo pienso que en Puno, en Arequipa, tampoco hay, digamos, la asesoría de los viejos hacia los jóvenes en términos musicales. Hay muchos jóvenes que empiezan de cero, ¿no? ¿Tú crees que podríamos construir una institucionalidad en que todos los músicos mayores puedan, digamos, asesorar a las bandas iniciales, a los startups, esos pequeños, digamos, grupos que quieren iniciar una carrera musical? Bueno, desde el momento en que tú estás diciéndolo, ya es una iniciativa muy interesante de que podrías contar conmigo para apoyarla y, por Claro. cierto, es necesaria, es Porque necesaria. fíjate, o sea, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, es que a nivel musical, una serie de bandas, sobre todo en Juliaca, ¿no? Tienen, o sea, un nivel internacional, se venden en Bolivia, ¿no? Y, o sea, mejor dicho, tienen calidad de sonido, tienen calidad de musical, ¿no? O sea, es un género que quizás no es de nuestro agrado, pero es impresionante la cantidad de conciertos masivos que pueden hacer. Hablo de Yarita Licea, hablo de Uf, una serie de claro. artistas que son juliaqueños y que tienen una presencia brutal. Entonces, cuando uno escucha sus instrumentos, yo digo, ¿dónde han aprendido? ¿Cómo han aprendido? ¿Cómo han integrado? Ujú. Entonces, ¿y qué pasa con los rockeros, no? ¿Por qué los rockeros, digamos, no pueden tener digamos, esa integración de experiencias, esa potenciación entre ellos, ¿no?
Porque yo pienso que los rockeros empiezan de cero. Esa es la impresión que yo tengo. Eh, Respetando mucho la cumbia andina, yo creo que en el Perú surge una tendencia muy particular, muy personalizada, porque la cumbia peruana es totalmente distinta a la colombiana, y creo que Claro. en ese aspecto, yo creo que las bandas de Juliaca se dedican más a este ritmo y obviamente su mercado es Bolivia, eh, por razones de cercanía y por el hecho de que también en Bolivia no hay muchas bandas que hagan la cumbia como la hacemos los peruanos, por decirlo así, ¿no? Entonces, tienen gran acogida. Pero, por ejemplo, bandas de Juliaca que vengan aquí a Arequipa y que tengan renombre, no hay, no hay. No No creo, hay ¿no? una banda de Juliaca que aquí en Arequipa pueda llamar la atención o pueda juntar gente, ¿no? Pero sí puedes tener alguna banda de Lima que hace música vernacular o música rítmica, cumbias y cosas por el estilo, que sí aquí le dan bombos y platillos y la gente acude y se llena el Coliseo, de verdad. Yo he tenido oportunidad de ver hace quizás más de un año eh, la presentación de los Chapis aquí en Arequipa, y la verdad que yo no pensé que iba a haber tanta gente y estaba full el Coliseo. Era Ajá. increíble. Antes de darle Sí. la palabra a David y a Sarita, mi última pregunta es, digamos, actualmente en Arequipa, ¿cuál es el grupo o la orquesta de entretenimiento que vende más, que es más famosa? Conocido. Bueno, sí, definitivamente hay una banda que yo ahorita no recuerdo bien, me parece, no sé si el director se llama Pedro Poco, ¿ya? Y él es un percusionista. Ujú. Y, pero lo que no sé es el nombre de la banda. Pero lo que sí sé es que está en casi todos los eventos Eventos, claro. públicos que hay y está de moda. Eh, un poco que alaba Tecoles, la Perica también está posicionándose muy bien. Ah, Y felicitaciones. Qué bueno, bueno. Ah, no lo hay, no sé si hay otra alternativa, no la conozco. Sarita, la última pregunta. Sí, hay muchos padres que también son nuestros fans, que nos miran, o abuelos, ¿no? Eh, yo siento que hay las personas que nacen, a veces nacen con ciertas aptitudes musicales y ciertas personas que no nacen con aptitudes musicales, pero otras aptitudes. Personas que tienen a sus nietos, sus hijos, que ven que tienen ciertas aptitudes musicales, como que oído, ¿no? Que están siempre cantando, ¿no? De eso. ¿Qué consejo tú, como músico, le darías a esa familia, ¿no? Esa sería mi pregunta. Qué buena pregunta. Creo que cada ser humano, desde que es niño y adolescente, empieza a tener un acercamiento hacia un instrumento musical, desde el punto de vista de aquellos que tienden por la música. Y cuando se aferran a un instrumento y el papá agarra y les dice, hey, qué sorpresa, ¿quieres que te compre un piano o te compre una trompeta, qué sé yo? Si el papá lo hace, el hijo va a dispararse hacia arriba, ¿no? Definitivamente. Donde el papá hace o haga lo que hacen muchos papás, ¿qué te estás dedicando a la música? ¿Qué quieres ser bohemio? ¿Quieres ser borracho? ¿Qué te vas? Cosas por el estilo, ¿no? Mm, Entonces, puede surgir una rebelión por parte del muchacho y Ujú. hacerlo de repente de una manera escondida o caleta, como decimos en el argot. Así es, así es. Pero lo cierto es que si es que persiste, ¿no? Si hay esa perseverancia en él, va a conseguir lo que su padre ni se imagina.
Y yo conozco muchos casos al respecto de jóvenes que han sorprendido a sus papás y que en algún momento, inclusive, el caso de uno de ellos, cuando sus papás lo escucharon cantar, se pusieron a llorar. No pensaban que el Claro, hijo cantaba tan lindo. Y la se verdad es que impactaron. sí, sí, eso pasó. Y así como él, en este caso, han habido 2 o 3 casos en mi vida eh, de papás que han sido cautivados por sus hijos luego de haberlos escuchado. Y no siempre han sido antagonistas. Algunos de esos mismos papás han apoyado a sus hijos en lo que hacen, en lo que su afición musical los lleva. Y por cierto, hay la suerte de que en el músico existe un instinto de perseverancia que no lo tienen eh, otras aficiones, ¿no? La vocación, Excelente. pues, ¿no? Una Y vocación. entonces Sí, sería que el padre trate de ver esto y los estimule. Pero bueno, también está por otro lado el dicho, ¿no? Con la música no llegas a nada, la música no te da de comer, y eso está mucho en la mente de muchos padres, ¿no? Sin embargo, a esa frase, tú como músico, ¿qué le respondes? Tantos padres que quizás están pasando por esa situación, familiares, abuelos. Yo en algún momento a mi padre, que era el más antagonista, no hacía a mi madre, que era mi punto de apoyo. Tu fan. Mi Ujú. padre le tuve que demostrar, ¿no? De que con la música uno puede evolucionar y convertirse en un profesional de la música. Y ser profesional de la música no significa ser bohemio. Ser profesional de la música significa que el método que has utilizado lo vayas desarrollando a medida que va pasando el tiempo y lo vayas compartiendo con terceras personas y empieces a notar de que esas personas han aceptado esto y al ponerlo en práctica están dando resultados con sus entornos sociales y sobre todo con los melómanos que tienen en el alrededor, ¿no? Entonces, yo pienso que es fundamental la testarudez de un joven Del joven. con, sí, de un hijo con el Mm. instrumento que tiene entre manos. Es importante que persevere. excelente. Alfredo, ¿tienes la última pregunta? Tu micrófono, Alfredo. Sí, la música es una pasión, ¿no? Que a uno le gusta, así tiene que pagar por ello, ¿no? Uno de su dinero, de su bolsillo, tiene que hacer porque es una pasión, porque le gusta, ¿no? Y eso nos diferencia a los humanos, ¿no? De que por la pasión, por eso uno lucha, ¿no? Que es su vida. Muchas gracias por esta entrevista. Disculpen que no es mi tema, no sé mucho de este tema, pero aprendí bastante hoy día. Excelente. Yo creo que ha sido un Gracias. honor, Quique, tenerte acá en el programa. Por supuesto que te vamos a invitar en otras donde hablemos ya a nivel, digamos, global sobre, digamos, políticas culturales, políticas de promoción de la música, invitando a otros. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos por nuestra audiencia. No se olviden de ponerle, digamos, likes, suscribirse y nuestro lema de siempre, antes de finalizar, es salvemos al lago Titicaca. Ujú. Tenemos el compromiso de que no haya degradación ecológica a partir de nuestros actos. Salvemos el lago Titicaca. Bueno, entonces estuvo Enrique Astete Rodríguez desde Arequipa, Sarita Arce desde Vancouver, en Canadá, Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián, en España, y yo, Jesús Antonio Santisteban Palomino, desde Mikkeli, en Finlandia. Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Muchas Gracias. gracias. Muchas Un gusto, gracias. Quique. Un gusto verte después de mucho tiempo. Que te vaya muy bien. Muy amable, pero de verdad terminaré diciendo que no me imaginé que estaba en este momento globalizado con ustedes. Qué Con ellos tremendos, en el mundo. qué tremendas instancias. Felicidades y que todo les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.